Elecciones en Puerto Rico, 1992 al 2000. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Veamos los temas de la elección. La gobernación de 1992 a 1996. Las elecciones de 1996. La gobernación de 1996 al 2000. Y las elecciones del 2000. Veamos la gobernación de 1992 al 96, que fue el primer término de Pedro Rosselló. El Senado y la Cámara también eran PNP, al igual que el comisionado residente. Hubo un impulso estadista durante los dos términos de Pedro Rosselló, que había prometido traer la estadidad a Puerto Rico y utilizó los recursos del Estado para promover la estadidad. La primera ley que aprobó Pedro Rosselló fue la Ley de Inglés y Español como idiomas oficiales. En el 1993 fue la Ley número 1 del 93. Derogaba entonces la ley que había aprobado Hernández Colón, aquella ley del 91 que hacía solo el español oficial. Así que ahora en el 93, nuevamente el inglés y el español eran las lenguas oficiales del gobierno de Puerto Rico. Rosselló celebró un plebiscito de estatus en el 1993, tal como lo había prometido en su campaña política. De aquí en adelante, el PNP seguirá apostando a los plebiscitos. La estadidad no ganó, pero obtuvo 46.3% de los votos y eso le dio a entender a Rosselló que era cuestión de tiempo para que ese número aumentara. El Estado Libre Asociado ganó ese plebiscito con 48.6% de los votos y la independencia en su histórico 4%, rondando 4-5%. La gobernación de Pedro Rosselló se caracterizó por su neoliberalismo, específicamente las privatizaciones. La privatización más dramática fue la del sistema de salud, la de los hospitales públicos, y con ese dinero construir un sistema de una tarjeta de salud del gobierno. Ese concepto fue muy popular en su momento porque el discurso era que ahora los pobres podrían ir a los mismos médicos y a los mismos hospitales que antes iban los ricos. El discurso era que ahora los pobres no tendrían que limitarse a los hospitales del Estado con pocos recursos, sino que ahora podían ir a los hospitales privados y a los médicos más costosos. En la práctica, lo que resultó fue la desmantelación de un sistema de hospitales que funcionaba, con todos los problemas que podía tener, pero funcionaba, y el reemplazo por un sistema mucho más caro, que ha sido uno de los problemas que ha quebrado al gobierno de Puerto Rico, porque mantener esa tarjeta de salud es extremadamente costoso. Por otro lado, el gobernador Rosselló y el comisionado residente Carlos Romero Barceló no defendieron las 936 en Washington, sino que por el contrario, abogaron por que se eliminaran. Ya Romero había hecho eso antes, cuando Hernández Colón era gobernador. La lógica detrás de eso, aunque parezca extraña, es que la sección 936 trata a Puerto Rico como un país extranjero. Así que es incompatible promover un modelo de desarrollo basado en que Puerto Rico se trate como un país extranjero y por otro lado promover la estadidad, que representa más integración a la economía estadounidense.
Así que desde esa perspectiva ideológica, para favorecer la estadidad, se combatió la sección 936 y en efecto el Congreso la derogó en el 1996 y sería efectiva para el 2006. Rosselló celebró también un referéndum para enmendar la Constitución. En el 1994 se le consultó al pueblo sobre dos temas. En ambos temas el pueblo votó en contra. Uno fue el aumento de jueces de 5 a 9 en el Tribunal Supremo y 54% de los electores dijeron que no. El otro cambio era limitar el derecho a la fianza, no eliminarlo, sino limitarlo a los casos más extremos en los que el juez podía no darla. Eso también fue rechazado con 57%. Así que esa votación, ese referéndum para enmendar la Constitución, lo perdió Pedro Rosselló. En ese cuatrenio se eligió a la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes en la historia de Puerto Rico, Zaida Cucuza Hernández. Más adelante fue jueza. Veamos ahora las elecciones de 1996. Baila, Pedro, baila. Así le decían sus correligionarios en las grandes asambleas que celebraban. Los partidos políticos en 1996 eran los clásicos PNP, PPD y PIP. Las elecciones del 96 vieron enfrentados al gobernador Pedro Rosselló y al alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, del PPD. El PIB presentó a David Noriega, representante, que pensaba que podía transferir esos 200 y pico de mil votos que había recibido en el 92 para representante. Pensaba que muchos de esos votos le seguirían en la contienda para gobernador. Eso no fue así. Aquí vemos el debate de izquierda a derecha a David Noriega, Héctor Luis Acevedo y Pedro Rosselló. Las elecciones del 1996 también vieron a tres mujeres candidatas para la alcaldía de San Juan: Irma Rodríguez por el PIB, Cira Calderón por el PPD y Zaida Cucuza Hernández por el PNP. Cira Calderón ganó esa elección. Durante ese debate le preguntaron a Cira Calderón cuáles eran sus aspiraciones a largo plazo y ella dijo: no intereso la gobernación, estoy enfocada en San Juan. 4 años más tarde fue gobernadora. Veamos los resultados de las elecciones de 1996. Pedro Rosselló triunfó con 51.1% de los votos. Sacó más de 1 millón de votos. Superó la marca del 50% que tan pocos gobernadores han hecho. Héctor Luis Acevedo sacó 44.5% de los votos, que era el resultado más bajo que había recibido el PPD desde 1968, cuando se había dividido. David Noriega obtuvo 3.8% y el PIB no quedó inscrito ese año. A raíz de esto, David Noriega se distanció y se peleó con el PIB. El PNP obtuvo 54 alcaldías de las 78. Así que esas elecciones del 96 fueron una barrida del PNP.
en el momento en que Pedro Rosselló tenía el capital político mayor. Estos años de Rosselló se vinieron a conocer como el Rossellato. Veamos la gobernación de 1996 al 2000. Es el segundo término de Pedro Rosselló. El Senado, la Cámara, el comisionado residente nuevamente eran del PNP. Aquí vemos a Pedro Rosselló juramentando con Baltasar Corrada del Río, que ya era miembro del Tribunal Supremo. El propio Rosselló lo había nombrado en el término anterior. Edison Mislas Darondo era el presidente de la Cámara, Charlie Rodríguez era presidente del Senado y Carlos Romero Barceló, comisionado residente, además de Pedro Rosselló, que era gobernador. Surgieron muchos casos de corrupción, como el del Instituto del SIDA, por el que hubo gente presa, y el caso del Departamento de Educación, por el que el propio secretario de Educación, Víctor Fajardo, fue preso por soborno. Pedro Rosselló celebró un segundo plebiscito de estatus en 1998, en un mal momento, porque fue poco tiempo después del huracán Georges, cuando el pueblo de Puerto Rico no estaba en ánimo de ir a votar para un plebiscito de estatus, sino para resolver sus problemas inmediatos, y eso le afectó en la votación. La estadidad se quedó estable comparado con el plebiscito del 1993. Ninguna de las anteriores superó el 50%. Esta fue la posición que Aníbal Acevedo Vilá consiguió que el Tribunal Supremo le avalara, porque no estaba de acuerdo con la definición que aparecía en la ley del Estado Libre Asociado, y el Partido Popular no estaba dispuesto a defender el ELA como estaba descrito ahí, así que prefirieron defender ninguna de las anteriores, es decir, neutralizar la votación. Continuaron en el segundo término de Rosselló las privatizaciones, y las privatizaciones produjeron protestas. Quizá la más violenta fue la de la Puerto Rico Telephone Company, que generó encontronazos entre la policía y los miembros de la Unión. Las protestas se dan porque las privatizaciones vienen acompañadas de despidos. Al final de la gobernación de Pedro Rosselló se dio el incidente en Vieques, cuando por accidente, en unas maniobras, en unas prácticas de tiro que se hacían en Vieques, una bomba cayó fuera de sitio y mató a un guardia de seguridad en una caseta que no era parte de las maniobras. Eso generó un descontento general en Vieques y en Puerto Rico, que provocó que invadieran esas mismas playas donde bombardeaban, donde practicaba la Marina de Guerra de Estados Unidos. Allí hicieron campamentos, evitando en efecto que bombardearan, porque si bombardeaban iban a matar gente. Eso fue ilegal, por eso se llama desobediencia civil, porque esos terrenos era prohibido entrar allí, y así eventualmente los arrestaron, pero eso fue en la gobernación siguiente, no en esta. Durante todo el año electoral del año 2000 estaban los campamentos de desobediencia civil en Vieques retando a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Veamos las elecciones del año 2000. Primera gobernadora de Puerto Rico. Los partidos políticos
en el año 2000 fueron el PNP, el PPD y el PIB. Veamos las elecciones del 2000. El PNP presentó a Carlos Pesquera, que había sido lo que durante el último cuatrenio de Pedro Rosselló le llamaron el supersecretario, porque era secretario de Puertos, secretario de Obras Públicas, tenía varias agencias a su cargo, pero sobre todo Carlos Pesquera había sido la persona que había estado detrás de las grandes obras del gobierno de Rosselló, como era el tren urbano, como era el Coliseo de Puerto Rico, el acueducto del norte. Obras como esta, el ingeniero Carlos Pesquera había sido la persona que había estado detrás de ella. Ahora era candidato a gobernador. En aquel momento también era profesor de ingeniería del recinto universitario de Mayagüez. En ese debate para la gobernación se enfrentó Carlos Pesquera con Sila María Calderón, cuyo lema de campaña era la fuerza positiva. Y Sila Calderón utilizó mucho el color amarillo. Así que Sila era la candidata del PPD, pero Sila Calderón utilizó símbolos que no eran del PPD, un poco distanciándose de la línea tradicional del partido. El PIB presentó a Rubén Berríos nuevamente como candidato a gobernador. Hubo primarias del Partido Popular para San Juan y para comisionado residente. Las primarias para San Juan, entre el doctor Machado y Eduardo Batia, fueron muy fuertes y fueron muy feas, se insultaron, se dijeron cosas muy fuertes, muy feas, muy baja, una campaña muy baja. La campaña para comisionado residente no fue así, pero fue dura porque fue entre Aníbal Acevedo Vilá y José Alfredo Hernández Mayoral, hijo de Rafael Hernández Colón. Acevedo Vilá le ganó a Hernández Mayoral esa primaria, consolidándose como uno de los grandes líderes de ahí en adelante. Los resultados de las elecciones: Sila Calderón 48.6%, Carlos Pesquera 45.7% y Rubén Berríos 5.2%. Sila Calderón entonces se convertía en la primera mujer gobernadora de Puerto Rico en toda su historia y la única mujer gobernadora electa hasta ahora. Por su parte, debido al empuje de su trabajo en Vieques, Rubén Berríos sacó 104,000 votos, que era la mayor cantidad que recibía el PIB desde 1952. Por supuesto que de todas formas eso lo dejaba muy lejos de la gobernación, pero significaba una mejoría enorme de su imagen. En resumen, en esta elección vimos la gobernación de 1992 al 96, las elecciones de 1996, la gobernación de 1996 a 2000 y las elecciones del año 2000. Y así hemos llegado al fin de la lección.